Actualidad cristiana, los hechos primero, después la reflexión. ¿Y si alguien realmente anunció un terremoto antes de que ocurriera? ¿Profecía o casualidad? Bienvenidos a Actualidad Cristiana. Hoy trataremos este tema, pero ahora viene la pregunta más difícil. ¿Estamos ante una verdadera profecía o ante una predicción que comenzó a parecer extraordinaria después de que ocurrió la tragedia? En las últimas semanas, mis amados, las redes sociales han vuelto a encender una discusión que está generando todo tipo de reacciones, especialmente entre los cristianos. Personas que aseguran haber recibido de Dios advertencias sobre terremotos, tsunamis y acontecimientos que estarían por suceder. Y esta vez hay un elemento que ha hecho que la conversación se vuelva todavía más fuerte. Porque antes de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, ya circulaba en redes un video publicado semanas antes en el que un joven hablaba de terremotos que afectarían al país. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Fue una profecía? ¿Fue una coincidencia? ¿O estamos interpretando las cosas después que sucedieron? Hoy vamos a poner los hechos sobre la mesa. Veamos. Fue escrito el 1 de mayo del 2026 y dice de la siguiente manera: en este momento me dirijo con total respeto, responsabilidad, que mi Señor esté en los cielos y reciba todos los honores, toda la gloria y toda la honra. Así dice el Señor. Estoy decepcionado de todos sus actos inmorales. Ante mi presencia estoy muy enojado por alojar fuego extraño en mi altar. Yo uso a este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán 2 terremotos que sacudirán al país de forma trágica. Bueno, y mientras analizamos los hechos, pues dale like, comparte este video y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita, actívala para que recibas notificación cada vez que subimos un video. Entonces comencemos por algo que no está sujeto a interpretación. El miércoles 24 de junio, el norte de Venezuela fue sacudido por una secuencia de 2 fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5. El USGS de los Estados Unidos confirmó ambos eventos y señaló además que los movimientos podían producir importantes deslizamientos de tierra. Pero después de estos terremotos ocurrió algo que hizo que las redes sociales comenzaran a mirar hacia atrás. Y se trata de algo que ya hemos mencionado. Un video publicado semanas antes volvió a circular con enorme fuerza. En él aparecía Jesús López, conocido en redes sociales como El Salvador, hablando de acontecimientos sísmicos que afectarían a Venezuela. Y después de que ocurrieron los terremotos, muchas personas comenzaron a presentar ese video como una supuesta predicción. Pero aquí es donde quiero detenerme, porque hay una diferencia enorme entre decir: esta persona habló de terremotos antes de que ocurrieran, y decir: esta persona predijo sobrenaturalmente los terremotos. La primera afirmación, mis amados, podemos investigarla. La segunda requiere algo mucho más serio. Y aquí quiero que hagamos algo que debería de ser obligatorio cada vez que una predicción se vuelve viral. No mirar solamente el video después de que ocurre el acontecimiento. Tenemos que regresar a la fecha original. ¿Cuándo fue publicado? ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué lugares mencionó? ¿Dio una fecha correcta? ¿Dio una magnitud? ¿O hizo una afirmación suficientemente general para que posteriormente pudiera relacionarse con diferentes terremotos? Porque si queremos hablar de profecía, tenemos que establecer primero qué fue exactamente lo que se anunció. Y aquí hay un detalle que me parece fundamental: que algo coincida con un acontecimiento posterior no demuestra automáticamente que una persona
haya recibido una revelación sobrenatural. Pero tampoco tenemos que esconder la coincidencia. Explico. La ponemos sobre la mesa, la examinamos y dejamos que los hechos hablen. Mientras tanto, todo esto ocurría, República Dominicana también entró en la conversación. Después de los terremotos de Venezuela, las autoridades dominicanas emitieron una alerta de tsunami para la costa sur. Posteriormente, el Centro de Operaciones de Emergencias informó que la alerta había sido descontinuada. Y esto es importante porque muchas veces en las redes sociales mezclamos conceptos que no significan lo mismo. Una alerta científica no es una profecía. Una alerta significa que existe un riesgo que las autoridades deben evaluar y comunicar a la población. Esto no significa que alguien haya recibido una revelación divina. ¿Pero se pueden predecir los terremotos? Aquí llegamos a una pregunta fundamental. ¿Puede la ciencia predecir exactamente cuándo ocurrirá un terremoto? La respuesta del USGS, que por sus siglas en inglés es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, su respuesta es clara: no. Actualmente ningún científico ni organismo ha conseguido predecir de manera fiable un terremoto importante. Y el USGS establece algo también muy importante. Para que una predicción sísmica sea realmente una predicción, debe especificar 3 elementos importantes: fecha y hora, ubicación y magnitud. Esto es completamente diferente de decir que una región tiene alta posibilidad de sufrir terremotos. Porque una cosa es hablar de riesgo sísmico y otra es decir, el día tal, a determinada hora, ocurrió un terremoto de determinada magnitud en determinado lugar. Eso sí puede ser comprobado. Y aquí quiero hacer una pausa, porque si una persona dice simplemente viene un terremoto, algún día, en algún lugar, probablemente ocurrirá uno. La pregunta entonces no es solamente ¿ocurrió? La pregunta es ¿ocurrió como fue anunciado? Y aquí aparece otro fenómeno. Las redes sociales han convertido las profecías y las predicciones en contenido de enorme circulación. Un video puede tener pocas reproducciones durante semanas y después de un acontecimiento extraordinario puede comenzar a compartirse miles de veces. Y entonces ocurre algo psicológico muy interesante. Empezamos a mirar el pasado con los ojos del presente. Lo que antes parecía una frase más, después del acontecimiento comienza a aparecer una predicción extraordinaria. Aquí tenemos otro caso que merece ser examinado. El profeta Diony de la Rosa publicó el 2 de enero del año en curso un video titulado Viene un gran tsunami. Y el 16 de enero publicó otro titulado Viene el gran terremoto. Ambos videos están presentados como revelaciones para 2026 y 2027. Hermano, yo le hago un llamado al gobierno de que instale alarmas para estos desastres naturales, tsunami, terremoto, para que se activen y la población pueda verlo. Porque yo vi, hermano, que en la visión mucha gente perdía la vida porque ni cuenta se dieron. Por eso Dios me dijo, como ladrón en la noche será ese de repente para Dominicana. ¿Sabe por qué, hermano? Caían casas, caían edificios, lo vi, caían estructuras, porque ni cuenta se daban de eso, hermano, y la tierra temblaba y muchos estaban hasta durmiendo. Ahora bien, mucha atención a esto. Yo no voy a decirles a ustedes, esto es una falsa profecía, simplemente porque el título sea fuerte. Eso sería demasiado fácil. Lo correcto es preguntar, ¿qué afirmó exactamente? ¿Qué lugar señaló? ¿Qué fecha estableció? ¿Qué magnitud indicó? Y sobre todo, ¿qué tendría que ocurrir para que pudiéramos decir objetivamente que la predicción se cumplió? Porque si no podemos responder esas preguntas, tampoco podemos evaluar seriamente la afirmación. Y eso aplica para Diony
para Jesús López y para cualquier otra persona que diga hablar en nombre de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos cuando analizamos estas cosas. Y hay algo que tenemos que entender, tenemos que estar claro en esto. Una predicción demasiado amplia puede ser extremadamente difícil de comprobar. Habrá terremotos, vendrá tsunami, grandes acontecimientos sacudirán las naciones. Son frases que pueden interpretarse de muchas maneras. Y cuando ocurre cualquier acontecimiento parecido, aparece la posibilidad de decir, yo lo había anunciado, pero una predicción realmente comprobable tiene que permitirnos hacer algo muy sencillo: comparar lo que se dijo antes con lo que ocurrió después. ¿Y qué pasa con las profecías que no se cumplen? Este fenómeno tampoco nació con las redes sociales. Te explico. Durante décadas han existido personas que anunciaron fechas concretas para acontecimientos que finalmente no ocurrieron. Uno de los casos más conocidos fue el predicador estadounidense Harold Camping. Camping anunció que el juicio final comenzaría el 21 de mayo del 2011. Llegó esa fecha y el acontecimiento anunciado no ocurrió. Posteriormente reinterpretó su predicción y señaló otra fecha, el 21 de octubre de ese mismo año. Y tampoco ocurrió lo anunciado. ¿Por qué es importante recordar estos casos? Porque nos enseñan algo. Cuando una predicción falla, existe una enorme tentación de reinterpretarla para que parezca que de alguna manera sí se cumplió. Y bueno, después de revisar todo esto, quiero hacer una pausa, porque este programa no pretende burlarse de la fe cristiana. Tampoco pretende decir que Dios no puede hablar. Y mucho menos me corresponde a mí declarar que una persona está mintiendo simplemente porque afirma haber recibido una revelación. Pero sí creo, como cristianos, tenemos una responsabilidad: discernir. La Biblia no nos enseña a creer automáticamente todo lo que escuchamos. Primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, cuando alguien nos diga, Dios me dijo que viene un terremoto, nuestra primera reacción no debería ser ni burlarnos, ni entrar en pánico. Debería ser, vamos a examinarlo. Porque la fe no nos llama a apagar nuestro discernimiento. La fe también nos llama a utilizarlo. No necesitamos vivir aterrorizados por cada video que aparece en nuestras redes. No necesitamos convertir cada terremoto en una señal del fin. Y tampoco necesitamos ridiculizar a quien tiene una convicción espiritual. Lo que necesitamos es aprender a distinguir entre lo que sabemos, lo que creemos, lo que alguien afirma y lo que realmente podemos demostrar. Así que vuelvo a la pregunta con la que empezamos. ¿Profecía o casualidad? Yo prefiero no darte una respuesta fabricada. Prefiero dejarte algo mucho más importante. Examina lo que escuchas. Mira la fecha. Escucha exactamente qué se dijo. Pregunta qué se anunció. Mira qué ocurrió después. Y no permitas que una publicación viral sustituya tu capacidad de discernir. Porque cuando alguien habla en nombre de Dios, la responsabilidad es enorme. Y cuando nosotros escuchamos a alguien hablar en nombre de Dios, nuestra responsabilidad también es enorme. Si este análisis aportó valor a tu vida, pues suscríbete, dale like, comenta. Te estaré leyendo en los comentarios y comparte con alguien que también quiera informarse con responsabilidad. Y recuerda siempre los hechos primero, después la reflexión. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Actualidad Cristiana.